Hola vos, soy yo, Gongón. Bueno, el día de hoy te voy a dar un pequeño sermón, una corta enseñanza sobre casas sobre las rocas, el tema de hoy. Bueno, primero nos postramos ante Dios y le pedimos: Señor, Dios del universo y Señor de la creación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por darme este privilegio hermoso de estar ante vos, predicando tu palabra en una corta enseñanza. Que tu Santo Espíritu me guíe y por favor, Señor, no me abandones y ayúdame a que todo salga bien. Oriéntanos y cubrinos con la sangre de Cristo. Amén. Bueno, soy yo, Gongón, y bueno, como te dije, vamos a hablar sobre la casa sobre las rocas, el tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a ir a Mateo 7, 24 al 27. Vamos a leer primero el versículo 24, El versículo 24 dice: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Bueno, vos podéis observar que precisamente por esta razón tenemos esta roca en este lugar. ¿Quién es la roca, La roca es Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Él es el estandarte, el cimiento, la estructura que nos sostiene permanentemente y diariamente. Él es nuestro escudo y fortaleza, La casa. ¿Quién es la casa? La casa somos nosotros, sus hijos, quienes debemos estar firmes con mucha fe y confianza en Él, de manera diaria y permanente. Una casa es una construcción que está cubierta, destinada a ser habitada. En nosotros, que somos la casa, debe habitar Cristo Jesús, nuestro Señor. Para aquello debemos buscarle y estar firmes en oración. Bueno, el versículo 25 dice el 25: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Estoy leyendo lo de la Biblia, el libro más maravilloso del mundo, nueva versión internacional. Bueno, la lluvia, los ríos son los problemas, dificultades, adversidades cotidianas de índole financiera y en la salud, o en otros ámbitos, muchas dificultades. El amor, el terreno sentimental, son las situaciones difíciles en donde muchas veces nos sentimos solos, abandonados o sin aparente solución. Pero realmente hay una solución, Cristo Jesús, admirable, consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, el versículo 26 dice: Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué nos enseña esto, Que hay que poner la fe y la confianza en Dios y no en los hombres, Los humanos son falibles, cometen errores, fallan, traicionan, destruyen. Algunas veces tienen buenas intenciones, algunos actúan con buena intención, pero igualmente son falibles, tendientes a equivocarse. Tampoco debemos poner la confianza exclusivamente en nosotros mismos y en nuestros caprichos. Hay que entregar todos nuestros sueños a Dios para que sus bendiciones se manifiesten en nosotros y en Cristo Jesús y en su Santo Espíritu nos fortalezcamos y Él nos dará su confianza para que estemos seguros de sus bendiciones. Bueno, en este momento espero que esta enseñanza te haya gustado. Por eso tenemos la roca, porque la roca es nuestro Señor Jesús. Voy a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu me has guiado. La sangre de Cristo nos ha cubierto una vez más, y gracias, Señor, porque esta enseñanza ha atesorado nuestros corazones, Señor. Ha llegado a lo más profundo de nuestras vidas y nos ha puesto a pensar, a reflexionar y en creer que la roca sos vos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, te tengo que dejar. Espero que esta enseñanza te haya gustado y tenía al Señor como la roca. Cuídate mucho, Chao, chao,